en su Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, levante su Biblia. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, qué bueno. Yo sé que lo traemos también en el teléfono, pero hay que es necesario traer nuestra Biblia. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Amén. Juan capítulo 3, versículos, hermanos, gloria al nombre del Señor, del 1, gloria al nombre del Señor, al 5. Amén. ¿Ya lo tienen? A ver, otra vez, ¿ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo era un miembro del Sanedrín, que en ese momento eran 40 ancianos que gobernaban a Israel, a pesar de que Israel estaba sometido por el pueblo romano. El pueblo judío tenía también sus gobernantes, y el Sanedrín estaba compuesto por 40 ancianos, y de los cuales, hermano, uno de ellos era Nicodemo. Y también, hermano, uno de ellos, hermano, probablemente, hermano, era también el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dese cuenta que la primera vez que el Señor le dice a Nicodemo, amén, era: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, amén. Y luego, hermano, en el versículo 5 dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Acuérdense, hermano, que hemos predicado que el reino de los cielos está entre nosotros. El reino de los cielos, hermano, somos nosotros. Y en el reino de los cielos, hermano, el rey es el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos sus súbditos. Él tiene ángeles, que, hermano, que manda a ayudarnos. Amén. Y que Él gobierna. Y también el Señor gobierna con nosotros. Por eso, el que no nace de nuevo no puede ver los milagros. No puede sentir su presencia. No puede ver las cosas sobrenaturales que Dios hace a favor de la humanidad o de su iglesia, porque no ha nacido de nuevo. Para poder ver la mano del Señor en sanidad, en poder y autoridad, hay que nacer de nuevo. Pero luego dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. A su nombre sea la gloria. Porque una cosa es ver y otra cosa es entrar. Para ver, pues primero tenemos que nacer. Y también el Señor dice que ahora para entrar también tenemos que nacer. Pero aquí el Señor nos da y nos dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada. Que tu palabra, Señor, sea inspirada en mi mente y en mi corazón y en mi alma, Señor, para que tu pueblo sea edificado. Señor, trae revelación. Señor, trae, oh Dios de los cielos, oh Padre Santo, convicción y fe en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, dando fuerte gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero dar la bienvenida a los hermanos Natarén. Hermanos, nos da gusto que estén con nosotros, hermanos. Créanme que estamos gozosos, contentos. También aquí a la hermana que está aquí enfrente con nosotros. Que Dios la bendiga. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Al varón que están allá atrás con nuestro hermano David. También que Dios los bendiga, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes. Aquí tenemos, ¿verdad?, la hermana que está con nosotros. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque naciendo de nuevo es cuando nosotros podemos entrar al reino de los cielos. El poder, hermano, experimentar la salvación no es cosa sencilla, no es cosa fácil. Tenemos que creer y tenemos que obedecer a la palabra del Señor.
La palabra de Dios, hermano, dice que todos hemos nacido pecadores. Desde Adán hasta esta generación, todos hemos nacido con la naturaleza caída. Y la paga, hermano, del pecado es la muerte. Todos lo sabemos. Todos hemos entendido eso, hermano. Por ejemplo, hemos visto que la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad?, contrajo un castigo que fue ser echados del huerto de Edén y empezar a morir. Bendito el nombre del Señor. Vimos, hermano, cómo a la humanidad en general Dios le dio una oportunidad. Pero la palabra de Dios dice que su corazón era de continuo al mal, por lo cual, hermano, la paga del pecado es muerte. Los castigó con un diluvio y la mayoría, excepto 8 personas, hermano, perecieron en el diluvio. La palabra de Dios nos dice que la humanidad, después de hermano, del diluvio, se levantó, hermano, otra generación, hermano. Y la palabra de Dios dice que esa generación quiso llegar hasta Dios. Y el Señor nos castigó. Y entonces, hermano, como castigo les confundió el lenguaje. Bendito el nombre del Señor. Con el pueblo de Israel no fue la excepción. El pueblo de Israel fue llamado por el Señor. Dios le dio leyes, ordenanzas, decretos, estatutos. Gloria al nombre del Señor. Y cuando el pueblo de Israel no quiso seguir al Señor, el Señor, hermano, los castigó. Amén. De tal manera que ahorita Israel no está fuera del plan de Dios, pero sí lo hizo a un lado para que para que el Señor pueda tratar con nosotros, con la humanidad en general. Gloria a Dios. Este trato, hermano, o este pacto se llama la dispensación de la gracia. Nosotros vivimos una dispensación, o sea, un lapso de tiempo donde Dios está tratando con todos nosotros. Donde Dios, hermano, a través de su palabra nos da sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, para que nosotros, hermano, las obedezcamos y las llevemos a cabo. De tal manera que así como pasó con Adán, que así como pasó con la humanidad del diluvio, que así como pasó con la humanidad de la Torre de Babel, que así como pasó, hermano, con el pueblo de Israel, así también esta dispensación terminará. Y aquel, hermano, que esté fuera, hermano, que no haya obedecido a la palabra del Señor, recibirá un castigo. Amén. Porque Dios ahorita está tratando con toda la humanidad. Dios quiere que le conozca. Dios quiere salvarle. Y usted dirá, ¿de qué me va a salvar? Bueno, es que, hermano, la paga del pecado es muerte. Gloria a Dios. Y hay, hermano, gloria a Dios, un lago de fuego que Dios ha preparado no para nosotros, sino para el diablo y sus seguidores, sus ángeles. Pero todo aquel que no crea o no obedezca la palabra del Señor, hermano, todo aquel que no obedezca la palabra del Señor tendrá sus consecuencias. Ahora, el Señor da la solución para la salvación. El Señor, hermano, él mismo, dice la palabra del Señor que se acercó Nicodemo, un hombre, hermano, del Sanedrín, un hombre estudiado, un hombre, hermano, gloria a Dios, que tenía conocimiento de la ley, un hombre que no era cualquier persona, sino que era un hombre que tenía conocimiento bien de la palabra o de la ley, para que me entienda. Se le acerca al Señor y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios contigo. Y entonces él empieza a dar, hermano, la clave y le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Por eso, hermano, es que, hermano, el bautismo es una parte indispensable, hermano, de la salvación. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay pensamientos donde dicen, simplemente con creer, simplemente con que levante mi mano y con eso soy salvo. No, la palabra de Dios dice que usted tiene que nacer del agua y del Espíritu. Jesús lo dijo en Juan 3:5 y los discípulos lo confirmaron. Por ejemplo, Pedro se levantó y en Hechos 2:38 dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, según Marcos 1:9, Jesús fue, hermano, de Nazaret de Galilea hasta donde Juan estaba bautizando. ¿Para qué?
para darnos ejemplo, para ser bautizados por considerando el punto cercano a Jerusalén, desde el Jordán, hermano, de donde estaba Jesús al Jordán. Jesús caminó 116 kilómetros para ser bautizado. Y esto nos da a entender la importancia que Dios le da, hermano, al bautismo, la obediencia a la palabra. Porque muchas personas creen que lo que salva es el agua. Lo que salva no es el agua. Lo que salva es la obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y un factor indispensable para poder ser bautizado es creer en el Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un requisito indispensable es que usted tiene que creer. Pero no creer como el mundo cree, porque el mundo cree, hermano, en Dios. Amén. Si usted va y sale a la esquina y le pregunta a cualquier persona, la gente le dirá que cree en Dios, pero no obedece a Dios. Amén. Los que creen en el Señor obedecen la palabra de Dios. La palabra del Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor, hermanos? ¿Cuántos aman al Señor? Gloria al nombre del Señor. Todos los casos en la palabra de Dios de personas que creyeron en Jesús, hermano, después del día del Pentecostés, están seguidos por el bautismo. No podemos decir que el bautismo no es necesario. No podemos decir que el bautismo no es indispensable, porque la palabra de Dios nos da fe y nos enseña que después de que ellos habían creído, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús? Bueno, porque el Señor, hermano, lo mandó. Y ese nombre, hermano, que es sobre todo nombre, cuando es invocado sobre su vida, ese nombre, hermano, perdona sus pecados. Por más sucios, por más negros que sean sus pecados, el Señor, hermano, los perdona. Y usted viene a ser, hermano, una criatura limpia para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Porque el Señor ama su creación. El Señor le ama. Por eso cada domingo, cada vez que usted viene al servicio, usted escucha la palabra del Señor, porque Dios le ama. Porque no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, hermanos. Ese es el punto. Jesús murió en la cruz, hermano, no tanto para que oremos y seamos sanados, no tanto para que oremos, hermano, y seamos bendecidos económicamente. Hermano, Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó, hermano, sangre preciosa por nuestra salvación. Porque es más importante nuestra salvación que otras cosas. A su nombre sea la gloria. A veces es cierto, nos sentimos enfermos y oramos al Señor y Dios nos sana. Pero tarde o temprano vamos a morir. Amén. Tarde o temprano vamos a morir. El Señor me puede sanar 100 veces, pero va a llegar el día en que mi cuerpo, hermano, por el paso del tiempo, se deteriorará y dejará de funcionar y tendré que morir. Es la ley de la vida. Por eso, aunque el Señor nos sane 100 veces, tarde o temprano vamos a morir y nos vamos a presentar delante de Él. Y el Señor no quiere la muerte del pecador, es decir, la muerte eterna. Porque la muerte eterna, amados hermanos, es la separación eterna entre Dios y el hombre en un lago de fuego. Esa es la muerte eterna. Hay doctrinas donde dicen, hermano, que el Señor, hermano, te lanzará a la gente al lago de fuego y entonces el alma caerá y morirá. Y no es así. La muerte es la separación del hombre y Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros estábamos separados de Dios. Y cuando hay una separación de Dios,
nosotros, hermanos, no tenemos vida, estamos muertos. Y la palabra de Dios dice que también Él nos dio vida, hermanos, juntamente con Cristo, cuando venimos a conocerle, cuando le aceptamos, gloria al nombre del Señor, cuando le aceptamos, entonces nosotros vivimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Entonces, amados hermanos, es necesario todos nosotros que entendamos por qué hemos sido bautizados. Porque a veces, hermano, a la gente le pregunta: ¿y tú cómo fuiste bautizado? No, pues yo fui bautizado en el nombre de Jesús. ¿Y por qué fuiste bautizado en el nombre de Jesús? Es que así me bautizó mi pastor. Pero no saben, hermano, por qué fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quién murió en la cruz por usted? ¿Quién derramó sangre preciosa por usted? ¿Quién lo compró a precio de sangre? Si el Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre, nosotros tenemos que llevar su nombre. ¿O no? ¿O no, hermanos? Mire, hasta causa risa, pero usted lleva al veterinario al perro para que lo vacunen y lo registren y le ponen su apellido. Y ya es, si le llamó al perro, si le llamó Blackie, ahora es Blackie Hernández. ¿Por qué? Porque están dando fe que ese perro le pertenece a usted y lleva su apellido o su nombre, para que entienda. Cuando alguien se casa, amados hermanos, allá en México por lo regular, hermano, dejan el apellido paterno a la mujer, pero luego le ponen de Hernández o de Flores, dando a entender que le pertenece a alguien. En este país le cambian el apellido paterno, ¿verdad? Vamos a suponer que, hermano, gloria a Dios, usted se llame, no sé, se llame Rocío Hernández y se casa con Flores. Entonces le quitan el Hernández y ahora es Rocío Flores, dando a entender que usted le pertenece a esa persona. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, tenemos que llevar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Porque cuando el Señor venga, no va a venir a llevarse algo que no le pertenece, algo que no lleva su nombre. Él va a venir a llevarse a la iglesia que lleva su nombre. Amén. Amén. Él no se va a llevar a aquellos que no han sido bautizados en su nombre. Desgraciadamente así dice la Biblia. Él se va a llevar a su iglesia, a la que compró con sangre preciosa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando usted compra un carro, usted, hermano, la agencia le dice: ¿y cuál es su nombre? Y usted le pone su nombre. Así que cuando alguien se lo quiere quitar, usted tiene todo el derecho a reclamar, porque usted tiene un contrato o tiene una factura o tiene un papel donde dice que le pertenece, y usted puede legalmente, hermano, tener ese carro o reclamar ese carro. Legalmente el Señor va a venir a reclamar a su pueblo. Legalmente el Señor va a venir a levantar a su iglesia, porque su iglesia lleva su nombre. ¿Y cuál es el nombre del Señor? El nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, aplauda al Señor, porque Él es bueno, porque Él revela su nombre. Su nombre sea la gloria. Debe de ser un motivo de gozo, de alegría, poder entender esto, hermanos, que cuando el Señor venga, hermano, levantará a su pueblo. Él dice que Él viene por su iglesia. Él no viene por las iglesias, no. Él nunca ha dicho que viene por las iglesias. No, Él viene por su iglesia. Y la iglesia de Él lleva su nombre. Den un aplauso al Señor. Por eso, hermanos, es necesario que todos nosotros, los que queramos entrar al reino de los cielos, seamos bautizados en el nombre de Jesús, porque Él es el dueño y Dios de todas las cosas. Amén. Y para poder ser bautizado, usted necesita creer. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? ¿Cuántos le creen al Señor Jesús?
Alabanzas al Señor. Todos nosotros no tan solo creemos en Jesús, sino le creemos a Jesús. Creemos que Él es poderoso. Creemos que Él va a venir por nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Amados hermanos, a veces uno como humano se aferra a esta vida. Porque ¿quién quisiera partir de esta vida? Levante la mano, ¿quién se quiere morir? Nadie. Se necesita estar mal de la cabeza para pensar que uno quiera morir. ¿Sí o no? Y a veces hay gente que sí dice, yo me quiero morir, pero cuando se está muriendo, está llorando porque no se quiere morir. A su nombre sea la gloria. Entonces, para poder entrar, necesita creer. Y para poder entrar, necesita nacer del agua y del Espíritu. Si hay una cosa en la que menos nosotros pensamos, es en la muerte, hermanos. En eso ni por acá nos pasa, hermanos. Para el joven, para el niño, ni tiene conciencia de que un día va a morir. Para el joven dice, estoy muy joven, no voy a morir. Se mueren los viejitos, se mueren los ancianos. Los jóvenes se sentían muy protegidos porque el COVID mataba a los ancianos. Y decían, no, es que eso trae consecuencias para los viejitos, pero ahora hasta los jóvenes se están muriendo. Hasta niños se están muriendo, hermanos. ¿Por qué? Porque nadie tiene la vida segura. Y cuando tú mueras, Dios no quiere que vayas a un lago separado de Él, no. Dios quiere que estés con Él. Como su promesa lo dijo, voy pues a preparar mansiones allá en los cielos. Si no fuese así, yo se los diría. Amén. Tenemos un hogar, tenemos una casa más allá de los cielos, amados hermanos. Y pareciera, hermano, locura. Pareciera que muchos nos pudieran estar viendo, ¿de qué está hablando ese predicador? ¿Cómo va a haber allá mansiones allá en los cielos? Pues si el Señor dijo, va a haber mansiones. Si Él lo dijo, así es, gloria al nombre del Señor. No tenemos por qué dudar en la palabra del Señor. No tenemos por qué dudar cuando hemos experimentado el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos sanado? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha bendecido? ¿Cuántos de nosotros Dios ha cambiado nuestras circunstancias? Porque Él es fiel. Y allá en los cielos hay mansiones para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para poder entrar, para que usted pueda gozar de esas mansiones, para que usted pueda tener esa salvación, usted tiene que nacer del agua. ¿Y cómo nazco del agua, pastor? Siendo bautizado en el nombre de Jesús. Ahí se nace del agua. Hay otro bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero todos los que han sido bautizados, primeramente, amados hermanos, creyeron, gloria al nombre del Señor. Allá, hermano, en Hechos capítulo 2. Agarra su Biblia, ya me lo termino, hermanos. Hechos capítulo 2. Amén. Versículo, hermanos, 41. Dice la palabra del Señor. Oiga bien. Así que los que recibieron su palabra, en otras palabras, así como los que creyeron. Amén. Así como los que creyeron, gloria a Dios, dice, fueron bautizados y se añadieron en aquel día, ¿como cuántas personas? 3,000 personas. La iglesia empezó, hermano, con poder. Amén. La iglesia empezó, hermano, bautizando a 3,000 personas. El apóstol Pedro se levantó y predicó un sermón y dijo, hermano, en Hechos 2:38, gloria al nombre del Señor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Y luego dice, hermano, en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ellos 3,000, ¿en qué fueron bautizados? En el nombre de Jesucristo, está diciendo la Escritura. Los samaritanos,
En Hechos capítulo 8, ahí mismo en el capítulo 8, en el versículo 12, la palabra del Señor, hermano, dice de la siguiente manera: pero cuando creyeron, amén, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿quiénes, hermanos? Hombres y mujeres. ¿Cómo se bautizaban? En el nombre de Jesucristo. Amén. Simón, un mago, hermanos, brujo, para que entiendan, también se bautizó. En Hechos 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, porque también, hermano, el Señor tiene poder para convertir a los brujos. Amén. El Señor tiene poder para convertir y tocar el corazón de todas las personas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? También Simón se bautizó en el nombre de Jesucristo. Pablo, tras creer en Jesús, se bautizó. Miren, Hechos 9:18. La palabra del Señor, gloria a Dios. Hechos, ¿qué les dije, hermanos? 9:18. Dice la palabra del Señor. 17, hermanos. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, porque Saulo es Pablo, para que lo entienda. Hermano Saulo, dice la palabra del Señor, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué pasó, hermanos? Fue bautizado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahí, hermano, en Hechos 10:48, Cornelio, un centurión, un hombre, hermano, un soldado que tenía a cargo un centenar de soldados, gloria a Dios, un hombre gentil, porque mucha gente dice que el bautismo en el nombre de Jesucristo solamente fue para los judíos, y eso es una gran mentira, porque, hermanos, vemos a los gentiles como Cornelio, que no tenía ni una pizca de sangre judía, bautizarse también en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice la palabra del Señor en Hechos, gloria a Dios, 10:48, de la siguiente manera, en el 47, para que entendamos. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio, hermano, fíjese lo que le voy a decir en esta mañana. Fíjese, Pedro mandó a Cornelio a bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Con todo respeto, la iglesia romana, que dice que Pedro fue el primer papa, ¿por qué no bautiza en el nombre de Jesús si Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús? Fíjese, hermano, fíjese el punto, hermano, gloria al nombre del Señor que le quiero poner. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa, aunque Pedro no ni siquiera llegó a Roma. Amén. Dicen, hermanos, que Pedro, hermano, es el primer papa, y como ellos obedecen, hermano, a los papas, ¿verdad? Pedro, hermano, debió, siendo el primer papa, dar indicaciones, hermano, de que la iglesia romana bautizara en el nombre de Jesucristo. Porque aquí vemos en Hechos 18 que Pedro recibió esa revelación. Pedro en Hechos 2:38, él mismo dio el mandamiento para que se bautizara en el nombre de Jesucristo. En Hechos 10:48 mandó a los romanos. Amén. ¿De dónde salió la iglesia romana? ¿De dónde? ¿De dónde nació la iglesia romana, hermanos?
Pues de Roma, pues. Es como si les preguntara de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Pues blanco. ¡De Roma! ¡Aleluya! Y Pedro mandó a los romanos a bautizarlos en el nombre de Jesús. La iglesia romana debería de bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan un aplauso? Gloria a Dios. El carcelero de Filipos, Hechos 16:31. Vamos a Hechos 16, gloria a Dios. Vamos a leer desde el 29. ¿Ya lo tienen? Dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién más. Gloria a Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿es necesario bautizarse o no? Después de tantos testigos, hermanos, que hay en la palabra del Señor, es necesario bautizarse para poder entrar al reino de los cielos. Pero un requisito para bautizarse es creer. Creer. Por eso, hermano, el Señor sabiamente le dijo a Nicodemo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede. No puede. No es, hermano, no es cosa mía, es cosa de la palabra del Señor. A veces la gente dice es que ustedes condenan, nosotros no condenamos a nadie. Es más, ni Jesús condenó a nadie. Muchas veces la gente misma se condena porque no cree en el Señor Jesús. Amén. La gente misma se condena cuando rechaza el camino del Señor. La gente misma se condena cuando, amados hermanos, no obedecen a la palabra de Dios. No es que Dios los condene, no. El Señor Jesús dijo, yo he venido, hermano, a salvar el mundo. Pero la palabra que yo hablo, esta palabra, la que tiene usted en sus manos, la que está toda polvosa en su casa, esta palabra los condenará en el día postrero o los juzgará. Entonces nosotros vamos a vivir o a morir por la palabra. Amén. Nadie tiene autoridad de salvar a nadie. Nadie tiene esa autoridad sobre la faz de la tierra de dar salvación. Ningún hombre puede salvarte y ningún hombre puede perdonar tus pecados. No hay nadie. Porque a esos mismos que tú les confiesas y dicen que perdonan tus pecados, ellos mismos son pecadores. Ellos mismos necesitan salvación. Hay gente, mire, se avecina en diciembre y el 12, mucha gente sale, hermano, y sale, hermano, diciendo que María es la madre de Dios. Hermanos, si María fuera la madre de Dios, debería haber existido antes que Dios existiera. Pero como Dios es eterno, María no puede ser la madre de Dios. Amén. Porque Dios es eterno. No sé si me entiendan. María es creación de Dios. Y fue formada para un plan que Dios tenía con la humanidad. Por eso, mire, hasta es algo, hermano, tremendo cuando la gente reza el rosario y dice, Dios te salve María. Mismos se contradicen. Ellos mismos no saben ni lo que rezan. Ellos mismos se contradicen porque hasta María estaba en el día del Pentecostés, hermano, esperando la venida
llena del Espíritu Santo. Y María tuvo que ser bautizada en el nombre de Jesucristo para poder entrar al reino de los cielos. Tuvo que hacer eso. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero a veces, hermano, a veces el mundo está tan ciego. El mundo está tan errado. Porque hoy en día a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y tenemos que tener cuidado con eso. Así que en esta mañana el Señor nos está mostrando que si usted quiere entrar al reino de los cielos, usted tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y el Señor le está mostrando cómo tiene que nacer. ¿En qué nombre tiene que nacer? Yo sé que hay denominaciones que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo sé. Pero todos sabemos y entendemos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, porque es el mismo Dios. Amén. Vamos a suponer que yo no me sé el nombre del Padre. Si no me supiera el nombre del Padre, yo no lo puedo bautizar en el nombre del Padre, porque Jesús me mandó a bautizarlo en el nombre del Padre. Y si no me sé el nombre del Padre, pues no lo puedo bautizar. Y vamos a suponer que no me sé el nombre del Padre ni del Espíritu Santo, pero todos lo sabemos el nombre del Hijo. ¿Sí o no? ¿Y cómo se llama el Hijo? Jesús. Entonces, si el Señor me mandó a bautizarlo en el nombre del Hijo, lo tengo que bautizar en el nombre de Jesús. Amén. Y es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados.